Bienvenidos a este programa de Conviva Tijuana. Que sea esta una semana muy bendecida, muy llena de felicidad, muy llena de entusiasmo, muy llena de propósitos. Hoy es un día especial, hoy es día de Nuestra Señora del Carmen, así que sería bueno que hiciéramos una oración para ponernos en sus manos. Esta buena madre que nos acoge, nos bendice y nos apoya y nos ayuda. Así que vamos a empezar esta semana con mucho entusiasmo, con mucho corazón y con mucha fe. Juanito, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Como dice aquellos versitos españoles antiguos que decían: Virgen del Carmen, tú que sacas a las almas del purgatorio, saca la mía, que la tengo penando de noche y de día. Ándale. Fíjate, aquel que pensaba, vivo en un purgatorio. El purgatorio en vida. Ya no se refería al purgatorio de las almas del purgatorio, sino que se refería a que de plano estaba viviendo un purgatorio de noche y de día. Saca la mía del purgatorio de noche y de día. Muy bien. No sé por qué se me vino eso a la mente, que me lo aprendí cuando estaba yo chavo, pero hasta ahorita me vino a la mente cuando te oí, señora. Que de paso vamos a felicitar a todas aquellas buenas mujeres que se llaman Carmen, Carmela, y también algún hombre por ahí, porque así como hay hombres que se llaman Guadalupe, también hay unos que se llaman Carmelo. Sí, es cierto. ¿Sí? Acuérdate de Carmelo, desde el cielo te está viendo torear. Cierto, cierto, Juanito. Bueno, pues muchas felicidades a todas aquellas personas que gozan de este privilegiado nombre. Pues yo quiero comenzar esta reflexión de cada 8 días con algo que me trae un poquito impactado. Fíjate, señora, que los griegos, como muchos otros pueblos, entendieron que una de las mejores formas de enseñar, cultivar los valores éticos, o sea, las conductas, los hábitos positivos, constructivos, buenos, era enseñarle a los chavos con ejemplos de la vida diaria. Y entonces hubo un griego que se llamó Esopo y se puso a escribir varias fábulas. Fábula quiere decir que hace hablar a los animales, ¿así es, señora? Que está representada por animales y que tiene una moraleja. Bueno, él escribió como 70 fábulas. Y resulta con que tantos años y años se han venido platicando de padres a hijos, de abuelos a nietos, y entonces se nos olvidan que son una maravilla para platicar acerca de los valores, solamente hay que estarlos repitiendo. Acuérdate, hijo, de la zorra y las uvas. Acuérdate, hijo del leñador. Entonces, tanto los están diciendo y repitiendo que nos llega el mensaje de valores. Pues resulta que me encontré por allá una maestra de primaria que no conocía las fábulas. Vaya. Entonces me puse a pensar y dije, pero ¿cómo es posible que esta muchacha no conozca lo que es la fábula de la zorra y las uvas? Que no conozca la fábula del mentiroso aquel, ¿cómo se llamaba? El lobo y el cordero. El lobo y el borrego y el cordero, que no lo conocía. Entonces, ¿dónde se interrumpió esa tradición de la abuela, de la mamá, hacia sus hijos, que ya no tenían esos conocimientos? Y entonces cuando uno les dice, maestra, vamos a
practicar las fábulas para que sus alumnos tengan una reflexión en la mañana sobre los valores. Y resulta con que a la primera que hay que enseñarle eso, pues es a la maestra. Así es, así es. Se ha perdido mucho de la formación humanista que recibimos nosotros, Juanito. Fuimos afortunados en recibir ese legado, la verdad, porque sí, son muchos ejemplos para la vida diaria, como dices tú, y narrados de una forma tan sencilla que es muy comprensible el mensaje que encierran, ¿verdad? ¿Y qué hiciste, Juanito? ¿Le diste a leer las fábulas? No, me puse triste y dije, mira, la verdad es que yo tengo un poco de culpa, porque son de las cosas que doy por hecho, son de las cosas que yo considero obvio, y sin embargo, ni son obvio, y se va perdiendo todo eso. Entonces, me puse a pensar y digo, ¿cómo podemos mejorar este asunto? Y dije, bueno, ¿quién debe dar la clase de valores? Así llamada. ¿Un especialista en valores? Y dime una cosa, señora Martita, convencida, ¿los maestros deben ser educadores en valores? Claro que sí, tenemos que ser los maestros el primer ejemplo y estar convencidos y además testimoniarlo, porque ¿de qué sirve que les des un consejo si tú no lo estás aplicando en tu vida diaria? Desde luego que sí. Yo pienso que la principal formadora de valores, desde luego que es la madre de familia. La mamá es la que le va inculcando al niño esos valores en la vida diaria, en el caminar de todos los días, en las reflexiones, en los hechos, en las interacciones con los hermanitos, con el papá, con los tíos, etcétera. Ahí es en donde se van aprendiendo los valores. Y fíjate, Juanito, que tú acabas de comentar hace un rato que en qué momento se perdió esa tradición de madres, de abuelas a hijos. Así como se hereda las características biológicas de los abuelos, de los padres y de la familia, pues así también se hereda la cultura. Llega un momento en que las madres de familia están trabajando todo el día, no están atendiendo directamente a los niños y entonces se está perdiendo ese eslabón, Juanito. Es muy importante tener esa comunicación. Yo sé que ahorita es necesario acercar más satisfactores a la casa con el trabajo de ambos padres de familia, pero sí podemos dedicar un momento y decir todos los días a las 7 de la tarde o todos los días a las 8 de la noche nos vamos a reunir y vamos a platicar y vamos a leer un trocito de la Biblia y vamos a leer otro día las fábulas de Esopo. ¿Y te acuerdas aquella imagen de las abuelitas en su mecedora platicándolo en cuento a los niños de alrededor? Claro que me acuerdo, pero desgraciadamente ahora esa estructura familiar ha cambiado. O no existe, o está por no existir. Pero está en nosotros, perdón Juanito que te interrumpí, está en nosotros regenerar esto. Podemos escoger un momento del día, para algunos será mejor en la mañana, para otros a mediodía, para otros en la noche, pero siempre va a haber un momento de coincidencia, porque si no hacemos eso, Juanito, no se retroalimenta el espíritu. Estamos metidos en el tener, lograr, y no estamos retroalimentando nuestro espíritu, no estamos trabajando por ser mejores, por estar mejor. Nos preocupa más tener cosas que estar bien nosotros. Esa es la clave del asunto. Entonces, de alguna manera yo pienso que está en cada familia decidir un momento del día en el que puedan estar los esposos, ellos platicando, y los esposos con los hijos también platicando, y darle a cada quien un momento. Hay por ahí un ejercicio que se recomienda, de que le dediques un tiempo de la semana a cada uno de los integrantes de la familia, pero en forma individual. Pues, invitas un día a tu hijo mayor a desayunar y te lo llevas a desayunar y platicas con él y le preguntas cómo van sus planes y les preguntas quiénes son sus mejores amigos y si tiene novia, dependiendo de la edad, o si qué le parece determinado libro, etcétera. Hay muchos puntos de conversación, pero tienes que dedicarle un tiempo a ese niño o esa niña que son el mayor.
Y otro día y en otro momento te llevas al mediano a otro lado, a otra cosa, o lo acompañas al partido de fútbol, o lo llevas a las reuniones y lo recoges, etcétera. De alguna manera dedicarle un tiempo de la semana a cada uno de los integrantes de la familia y que ese tiempo sea sagrado, Juanito. Hemos platicado ya muchas veces que hay que regalar experiencias, no hay que regalar cosas. Queremos a veces satisfacer las carencias que hemos tenido como padres o como maestros o como hermanos o como compañeros o como amigos, regalando cosas. Y lo ideal, lo mejor, lo óptimo es regalar tiempo, tiempo de nosotros, experiencias, oportunidades de convivencia. Ese es el mejor regalo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestra familia. Esa es mi manera de pensar, Juanito. Pues tienes una manera de pensar muy sabia, señora. Por eso me casé contigo. ¡Wow! Me echas mis porras. Bueno, pero regresando a lo que estaba yo, dije, bueno, ¿quiénes tienen que enseñar, practicar, reflexionar sobre los valores? Obviamente que la familia, con lo que tú acabas de decir. Por eso hay una frase que dice, con el debido respeto, ¿verdad? Pero ¿cómo dice la frase? Los valores se maman en la familia. Sí, se reciben en la casa, obviamente. Los valores se maman en la casa. Bueno, ¿y cuando no hubo, qué hacemos? Pues de alguna manera sustituirlos, Juanito. Sustituirlos. Y para eso está el colegio, la escuela, para ayudar a los padres de familia, para sustituir lo que no hubo en casa, para aumentar, mejorar lo que hubo en casa con respecto a los valores. Siempre y cuando sepamos que los valores quiere decir las conductas que queremos que existan, los buenos hábitos, la actitud constructiva, no destructiva. Esos buenos hábitos, esas conductas que queremos que existan, esos son los valores. Los valores no son otra cosa, hombre. Es más, hace pocos años que le pusieron el nombre de valores. Antes creíamos que los valores eran cosas del banco, de las finanzas. No, valores son las cosas, las ideas, las conductas, los buenos hábitos que queremos que existan. Y eso se cultivan. ¿Te acuerdas la palabra cultivar, señora? Es más, es la educación, es echarle agua a la plantita, es tratar de que tenga buena tierra, es de quitarle las hierbitas que le hagan daño, inclusive alguna hoja que está medio fea y medio mala, bueno, pues quítala, ponerle en un lugar que esté contenta la planta. ¿Ya te has fijado que hay plantitas que en algún lugar están muy tristes, no crecen y se quedan chaparras y feas? Así es. En cambio hay otras que las pones en otro lugar o esa misma en otro lugarcito, a lo mejor con más sol o con menos sol. Bueno, pues búscale. Y luego tenemos que esa plantita, casi nos canta una canción. Así es. En fin, estaba yo hablando de que en la escuela debemos de sustentar y desde luego mejorar el mundo de los valores. Y para eso estaba yo pensando, siempre y cuando me lo apruebe mi directora en la escuela, ¿quiénes van a ser los maestros este año de valores? ¿Y en quiénes pensaste, Juanito? En todos. Todos los maestros deben de ser maestros educadores en valores de cada salón de clase. Eso de que haya un especialista en valores, así como que no me suena. Habrá especialista en conseguir material, en animar a la comunidad, en no dejar que caiga el asunto de las buenas conductas, buenos hábitos, etcétera. Desde luego, pero eso es otra cosa. Lo más importante es que cada educador, cada maestro
Oye, es que soy de primaria, pues con mayor razón. Es que soy de prepa. Ay, ¿a poco crees que los de prepa no necesitan un momento de reflexión para cambiar su conducta? Para que vean el mundo de otra manera, para que se comprometan. Por favor. Ay, es que no sé cómo. Pues aprende, papacito. Ponte a pensar cómo le vas a hacer. Durante 5 minutos, sobre todo los que tienen la primera hora de clase. A ver cómo le vas a hacer. Ahí está tu ingenio, tu creatividad. Mira, te voy a obsequiar un librito que se llama Las Fábulas de Esopo. Para que te valgas de ese material, lo leas, lo pienses, te lo aprendas. Si no se los leas, recítalo, platícalo, cuéntalo. Si quieres, quítale y ponle, pero la esencia queda allá dentro. Y hablando de esos libritos, también hay unos libritos chiquitos donde nos habla, como ya dijimos la vez pasada, de los milagros de Jesús, de las parábolas de Jesús, y así vas matando varios pájaros de un tiro. Por un lado, hablas de las buenas conductas y usas las fábulas. Por otro lado, no los aburres con lo mismo de siempre, sino que les hablas según la edad, según los conocimientos, y pones fábulas, pones animalitos que platiquen, que hablen. Fíjate que Walt Disney, señora, Ajá. Eso es lo que hizo. Ajá. Convertir muchos pedacitos de literatura de diferentes países y convertirlos en verdaderos mensajes de valores. ¿Te acuerdas de uno de golpe y porrazo? Sí, por ejemplo, popularizó el cuentito de Pinocho, por ejemplo, sí, que tiene una moraleja muy buena. Y así varios, ¿no? Todos los cuentitos, La Bella y la Bestia, La Cenicienta, La Bella Durmiente, etcétera, tienen un mensaje, algunos más, algunos menos, pero esa es la idea. Los 3 cochinitos. Los 3 cochinitos, ¿sí? La Caperucita Roja. Y va dando también una difusión cultural, ¿no? Por ejemplo, hay aquella película de Los 3 Caballeros que habla de las formas de pensar en América Latina, y también pues varias de sus obras tienen ese mensaje. Obviamente todas están recargadas en leyendas o en cuentos anteriores, adaptadas a los niños y con caricaturas, pero están pues bastante aceptables. Ajá. Qué maravilla, ¿verdad? Así es. Qué creatividad. Pues en fin, nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo de Pinocho. Uh-huh. A Pinocho lo creó, según la novela, una hada. Era un muñequito de madera, pero le metió en su corazón las ganas de ser un niño de verdad. Ya anduvo el pobre Pinocho por todos lados, pero no se portaba bien. Hasta le creció la nariz y quién sabe cuántas aventuras. Ya mero se convierte en un burrito, ¿te acuerdas? Ajá. Bueno, pues luego hace una obra buena, sacrifica su vida, ofrece su vida por salvar a su papá. Desde luego su papá, carpintero. Y el grillito era su conciencia. Y le decía, aquí no, vete por acá. Y el muy burrito de Pinocho no le hacía caso, hasta que por fin le hizo caso y casi se ahoga. Y luego que vuelve en sí, se dio cuenta que se había convertido en lo que más quería, en un niño de verdad. Ya no era un niño de madera, de mentiras, ya era un niño de verdad. Y así, tanta fábula, tanta experiencia que nos va preparando mucha gente. Y resulta que si yo soy maestro,
pues debo de dominar todo eso, por Dios. Entonces, los maestros de primaria, de secundaria, de preparatoria y casi de universidad deberían de ser maestros en valores. ¿Quiénes todos? ¿Y cuáles son los valores? Bueno, pues ponte a leer, ponte a estudiar, ponte a meditar, ponte a reflexionar, ponte a pensar cuáles son los buenos hábitos que queremos que existan para que haya un ambiente fabuloso. Pues ahí tienes, señora, que buscando esta vez una parábola interesante, estaba yo recordándome de aquel día en que Jesús les dijo a sus discípulos, miren, váyanse a la orilla del mar, que yo creo que era el de Galilea, váyanse del otro lado. Y se fueron en la lancha y les dijo, ya los espero. Quería estar solo un rato. Y se fueron los discípulos en la lancha. Pero que les viene una tormenta y que viene el viento en contra y que estaban ellos luchando contra viento adentro de una lancha. Digo una lancha por, no te puedo decir un barco, una lancha de pescadores. Y cuando estaban de veras en la hora terrible de la noche, ya quería zozobrar su lancha. Ya me los imagino con qué sacaban el agua que se estaba inundando la lancha. Y angustiados y a oscuras, y gritaban y pedían auxilio, pues ¿a quién? Pero de pronto ven que viene una imagen, un alguien caminando sobre las aguas hacia la lancha. Y se dan cuenta y le dice Pedro, Señor, Señor, ¿eres tú? Si eres tú, ven, camina sobre las aguas y ven. ¿Y cuál fue su maravilla? Porque creían que era un fantasma en su mente. Y nada menos que Jesús de la orilla vino caminando hacia ellos sobre el agua. Y cuando estaba ya cerquita de la lancha, le dice Pedro, Señor, si eres tú, hazme caminar a mí también sobre el agua. Imagínate Pedro pensando en eso. Ajá. Y le dijo, ven Pedro, ven. Y Pedro luego se baja de la lancha y se pone a caminar sobre las aguas. Pero cuando vino un oleaje fuerte, Pedro tembló y dijo, ay mamacita, ¿dónde estoy? Y entonces se empezó a hundir. Y le dice, Señor, Señor, sálvame. El Señor le tiende la mano, le ayuda a salir del agua y le dice, Pedro, ¿por qué tienes miedo? Qué poca fe. Después de todo lo que estás viendo y todavía piensas que te vas a hundir, que no te puedo ayudar. Total, ya lo regañó. ¿O no? Así es. Ahora dime, ¿cuántas enseñanzas pueden ser útiles para platicarle a los niños o platicarle a los de secundaria o los de la prepa sobre ese ejemplo? Desde luego que si alguno no cree y dice, ay, bueno, pues si no es bien, si no crees que sea de veras, por lo menos acepta que está muy bien inventado. Como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato. Si no es verdad, está muy bien acomodada. Eso para la gente incrédula. Para la gente que decimos, Señor, gracias, y estamos dentro de un ambiente cristiano, pues obviamente que es una leccionzota. Claro, hay que tener fe. Y fíjate que es una leccionzota, no solo el milagro, el que luego que Jesús llegó a la lancha se calmaron las olas y se acabó la tormenta. Eso lo pueden encontrar en San Mateo, capítulo 14. Ahí lo pueden encontrar.
versículo 22. Pero mira, olvídate del teléfono y de lo que te estoy diciendo. Acuérdate, este hecho, esta parábola, este milagro está en el Evangelio de San Mateo. Bueno, pero además de eso, ¿cuántas cosas nos enseña el Evangelio? ¿Cuántas cosas nos enseñan la gente buena? Hoy en la mañana, mientras me vestía, estaba puesta la televisión en las noticias, y resulta que en México se encontraron, cerquita del Zócalo, ahí en el Zócalo, una torre de puros cráneos. Imagínate, señora, una torre de puros cráneos, bien colocados, bien puestos, de hombres, de mujeres, de niños. Se lo acaban de encontrar. Los arqueólogos lo acaban de descubrir apenas ayer, antier o lo que sea. Y detrás de eso, luego se dejaron venir los españoles a decir, ya ven, ¿por qué Hernán Cortés fue cruel hasta cierto punto? Fíjense nomás, qué salvajismo. ¿Y qué crees que me puse a pensar? ¿Qué pensaste, Juanito? De que aquella gente, en su ignorancia, en su salvajismo, pero eso era resultado de su espiritualidad. Espiritualidad, porque ¿por qué hacían los sacrificios humanos, Señor? Para agradar a sus dioses. Para agradar a sus dioses, especialmente al rey de la guerra, a Huitzilopochtli, que era el papacito de todos los dioses. Lo hacían por agradar a Dios, por pedir que les ayudara. Tenían un porqué espiritual, terrible, salvaje, inhumano. Bueno, pues la humanidad en esa época y en esos momentos, y por muchos años y siglos, pasó por épocas de barbarie. Y yo levantaba los ojos al cielo y dije, Señor, qué privilegiados estamos nosotros que no vivimos en esa época de barbarie y de salvajismo. Pero resulta que volteó la cara por otro lado. Y leo en el periódico, en el Estado de México se sacrificaron en estos días a 20 gentes, y en Tamaulipas, y en Tijuana, y en todos lados. Y digo, ay caray. Salimos de Guatemala y entramos en Guatipeor. Pero por lo menos aquella gente tenía la intención, la espiritualidad. Yo no creo que los sacrificados en esta época lo hagan por un fin espiritual, lo hagan por un fin de pedirle a Dios que les ayude. Al contrario, aquellos eran cientos y había hasta una guerra que se llamaba la Guerra Florida, o por ahí se llamaba, ¿no, señora? Ajá. Pero los nuestros de hoy, actualmente, ¿dónde está su Dios? El Dios está en el dinero, el Dios está en el vicio, el Dios está en las cervezas. Y fíjate a lo que llegan con las venganzas por el robo. El otro día nos dejaron sin internet. ¿Te acuerdas, señora? Sí, nos quedamos. Porque se robaron el cable Ajá. de la calle, que es de cobre. Así es. ¿Qué tanto les pagarían por el cobre de ese cable? Bueno, supongamos que les pagaron una fortuna. Pues ni cierto, hombre, le pagaron una bagatela. Se expusieron a que en la noche, a oscuras, sin que nadie lo viera, desconectar el cable. Y
y se van ya satisfechos, pensando, ya la hicimos, vente, vámonos. Y nos dejan sin internet, sin teléfonos. Bueno, el mal que nos hacen es reparable. Pero fíjate la mentalidad, los hábitos, la costumbre, la actitud de esos chamacos. No creo que un hombre de 50 años esté trepado robándose el cable. De un poste. Ajá. ¿En qué se convierte? En adorar a su Dios. ¿Cuál es su Dios? El licor, la droga. Esos son los dioses. Mira nada más. En fin, pobrecitos de ellos, porque no han sido gente privilegiada que se les ha inculcado otra cosa. Pobres de nosotros por la friega que nos ponen, pero al mismo tiempo, pobres de ellos que viven otro mundo. Ahora sí que, ¿para qué viven? Para adorar a sus dioses materiales, vicios. El mundo debe de cambiar, señora. No puede ser que eso vaya siendo cada vez peor, cada vez peor. ¿Tú qué piensas de eso? Está en nosotros, Juanito, como dije hace un rato. Yo pienso que cada uno de nosotros debemos preocuparnos por el metro cuadrado que nos rodea y hacernos responsables de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros compañeros, de nuestra casa, para salir adelante con esta situación. Esa es mi forma de pensar. Desde luego que hay ocasiones en que no podemos hacer nada por las cuestiones externas a nosotros, pero sí podemos trabajar en inculcar en los corazones, especialmente de los niños y de los jóvenes que tenemos a nuestro cargo, estos valores, estos principios, lo que es el respeto, lo que es la honestidad, lo que es la solidaridad, lo que es la productividad, la bondad, etcétera, para que seamos todos mejores personas. Ese es mi punto de vista. Precisamente el Evangelio de hoy habla de la parábola del sembrador, pues van habiendo oportunidades en la vida, van cayendo las semillas en diferentes circunstancias y pues cada quien va tomando las cosas y va haciendo un buen uso de las cosas que Dios nos ha dado, o un mal uso, o una omisión, porque también hay muchas ocasiones en que tenemos un beneficio y no lo usamos. Entonces, pues también eso hay que reflexionarlo, ¿verdad? Nosotros hace un ratito dijiste tú que éramos privilegiados. Somos privilegiados porque tenemos muchísimas bendiciones y sin embargo, generalmente nos enfocamos en alguna carencia que tenemos y pues fíjate, tenemos, no sé, 1000 cosas por las cuales dar gracias y una que carecemos y nos enfocamos en esa una en lugar de enfocarnos en las otras 999 que tenemos positivas. Creo yo que ahí está el problema. Maestros, educadores, despertemos, algunos papás también, vamos usando las fábulas de Esopo, los cuentitos, vamos usando las parábolas, los milagros de Jesús, para ir inculcando buenas ideas, buenos principios, buenos hábitos. Si fuera así, estaríamos predicando, como dice el Evangelio, id y predicad a todas las naciones. ¿Tú crees que los cristianos, o los que nos decimos cristianos, estemos predicando la buena nueva, la noticia, el Evangelio entre nuestros vecinos, en los lugares donde trabajamos, señora? Algunos lo hacen indirectamente, no digo que no, por su buen ejemplo y por qué más, señor, por sus convicciones. Bueno, pero así, convencido de palabra, que le digamos con la palabra al prójimo algún mensaje espiritual, ¿de veras lo haremos? Muy pocas veces. Bueno, pues entonces a darle, compañeros, o sigamos teniendo muertitos por todos lados, sigamos teniendo, como en tiempo de Huitzilopochtli, la torre de cráneos que están ahí, pues síganles,
síganle, no nos convenzamos de los buenos hábitos, no nos convenzamos de que los valores no los tiene que enseñar el maestro de valores nada más, el especialista, es cosa de todos y más de los educadores. Bueno, ya me estoy enojando. No te enojes, no te enojes. Mejor platícanos una cosa interesante que te vi que estabas preparando. Hace 8 días yo les comenté que una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, que es la Universidad de Harvard, se ha preocupado precisamente por ver cómo hacer para que sus egresados aprendan a vivir felices. Realmente, ¿de qué le sirve a alguien tener muchos conocimientos, inclusive tener mucho dinero, si no es feliz? Pues fíjate, Juanito, que llevan haciendo este estudio 76 años. Desde 1938 empezaron a hacer este estudio y comenta la información que estaba yo leyendo, que aproximadamente cada semestre se inscriben alrededor de 1,400 alumnos de ahí de la universidad a tomar este curso para aprender a cómo ser felices cada día. Son una serie de tips, son una serie de consejos, de recomendaciones que realmente son muy sencillas de llevar a cabo. Pero fíjate, Juanito, que ellos hicieron varias comparaciones y le dieron seguimiento a estos alumnos que de 1938, inclusive se está haciendo todavía con los hijos o tal vez hasta los nietos de los originales, o sea, de los primeros muchachos que entraron en este estudio. Hicieron el estudio en forma paralela, al mismo tiempo con los muchachos que están en la universidad, que generalmente son muchachos de familias acomodadas, y con muchachos de los suburbios de Boston. Y resulta que coincidieron en muchas cosas las necesidades. Cuando les está hecho a base de encuestas y a base de seguimiento de los resultados que han tenido en su vida. Cuando hicieron la encuesta, el 80% de los muchachos contestó que ellos pensaban que eran más felices quienes tenían más dinero. Y el 30% de los muchachos respondió que lo que más les haría felices era tener fama, independientemente de si eran muchachos acomodados, muchachos universitarios o muchachos de clase pobre de los suburbios de Boston. Entonces, lo primero aquí, la primera reflexión es que es muy interesante que independientemente de la forma de vida y del recurso económico que tenían, lo que pensaban en el fondo era muy similar. Y otra cosa interesante es que lo siguen pensando los muchachos a través de varias generaciones. Hay un israelí que se llama Ben Shahar, que es el que empezó a dar estos cursos en la universidad. Y ahorita hay otro profesor universitario que es el que está a cargo de esto. Bien, pues aquí hice yo un pequeño resumen que desde luego, imagínense, 76 años de investigación no se pueden resumir en unos minutos, ¿sí? Es muchas horas de trabajo, muchas reflexiones, muchas personas involucradas y mucho interés en descubrir esto. Y fíjate que todos los consejos que nos dan, Juanito, son realmente muy prácticos y muy fáciles de llevar a la vida diaria. El primero dice, realiza todos los días por lo menos 30 minutos de ejercicio, el ejercicio que tú quieras, pero por lo menos 30 minutos todos los días, cosa que yo creo que todos podemos hacer, ya sea que nos levantemos un poco más temprano, que nos acostemos un poco más tarde, que lo hagamos en la hora del lonche o que pensemos de alguna manera en que lo tenemos que hacer. La otra cosa positiva es que si lo empezamos a hacer nosotros como padres de familia, lo van a empezar a hacer nuestros hijos o lo van a empezar a hacer nuestros alumnos. Entonces, la primera recomendación es practica algún ejercicio por lo menos 30 minutos todos los días. El segundo, fíjate, todavía más fácil. Toma desayuno siempre. Algunas personas piensan que por las prisas o se toman un café y salen corriendo o se van comiendo una fruta en el camino y lo hacen todo deprisa y no realmente mastican bien los alimentos, no realmente seleccionan un alimento que sea positivo. Nos recomiendan aquí que tomemos la más posible cantidad de frutas y verduras verdes y de preferencia crudas.
Entonces fíjate que también está muy sencillo. Aquí en México tenemos una variedad de frutas y verduras que la verdad es muy sencillo cumplir con esta recomendación. Aparte, la naturaleza es tan sabia que nos va dando naranjas cuando necesitamos vitamina C, nos va dando fresas cuando también necesitamos vitamina C, guayabas, etcétera, y vamos variando la fruta durante el año según las necesidades del clima y de nuestro organismo. El punto número 3, agradece todos los días. Aquí nos recomienda que todos los días al levantarnos hagamos una lista de todas las cosas por las cuales debemos estar agradecidos. Hacer este ejercicio nos hace enfocarnos en las cosas positivas que tenemos, en lugar de enfocarnos en las cosas negativas. Y eso hace que generemos serotonina y que generemos otras cosas que nos hagan sentirnos felices. El punto número 4, sé asertivo. Ser asertivo quiere decir que digas lo que pienses, ¿sí? Que digas lo que te parece, lo que no te parece, que aprendas a comunicarte, que no te quedes callado, que no te guardes las cosas. Si te guardas las cosas, lo único que vas haciendo es guardando rencores en tu corazón que a la larga te hacen más daño a ti que a los demás. La quinta, que es una de las que yo resaltaba la semana pasada, gasta tu dinero en experiencias, no en cosas. Fíjate, gasta tu dinero en experiencias, no en cosas. Haz un viaje. Las cosas necesarias, pues ni modo. Sí, pero me refiero a los excedentes que tienes, los ahorros que tienes, no dejes de comer por hacer un viaje, desde luego que no. Aquí se refiere a que gastes tu dinero, tus excedentes, tus ahorros en experiencias y no en cosas. En lugar de regalarle a un niño un celular o un aparato electrónico de miles de pesos, mejor regálale unas horas de juego, llévatelo con una pelota, hazlo caminar en la playa, tómate un helado con él, cuéntale un cuento. Imagínate todos los recuerdos y todas las bonitas experiencias que le estás transmitiendo a ese niño, porque pues el juguete lo va a dejar ahí al rato, ya no le va a interesar, se le va a descomponer, o si no hay luz ya no lo puede usar, etcétera. En cambio, esos recuerdos los va a tener para siempre. El siguiente, el número 6, agenda y enfrenta tus retos. Haz una lista todos los días de tus pendientes, de tus intereses, de tus propósitos y ve poniéndole una marquita a lo que vas cumpliendo. Hazlos de manera de que sean realizables, porque pues yo puedo decir voy a construir una casa en 2 días, obviamente que eso no funciona. Tienen que ser retos realizables, retos que me convengan, retos que me den tranquilidad. Número 7, llénate de recuerdos. Pon en el refrigerador una foto bonita de tu hijo contigo, pon en tu casa así diferentes fotografías, aquella manualidad que te hizo tu hijo, tu nieto, ponla por allá a la vista para que el niño vea que le hiciste caso, aquel dibujo que te regaló un niño, ponlo en el refrigerador, o sea, llénate de recuerdos positivos. El número 8, siempre saluda y sea amable con todas las personas de todos los niveles. Si es posible, pregúntale al barrendero cómo se llama, dile que buenos días, pregúntale cómo está su familia. No necesitas regalarle cosas, lo que necesitas es regalarle una sonrisa. Número 9, fíjate esta que sencilla, Juanito, usa zapatos cómodos. Dice el investigador que a él le dio así como que risa cuando vio este punto, pero es cierto. El que tiene los pies confortables puede caminar con tranquilidad y no va a poner su carita triste. Entonces es importante usar zapatos cómodos. Nosotros en México tenemos una frase que dice, te quiero como a mis zapatos viejos, ¿verdad? Entonces son muy cómodos, son muy cómodos. Bien. El siguiente, cuida tu postura. Somos muy dados a caminar desgarbados, a andar con la cara triste, con la cabeza agachada. No, tenemos que caminar erguidos y con la vista al frente, ¿sí? El otro día decíamos una frase, hay que tener los pies bien plantados en el piso y la mirada bien plantada hacia el cielo. Escucha música. Hoy en la mañana también que estabas escuchando el noticiero, estaba yo oyendo
que un grupo de muchachos que vienen de una zona en donde confluye Guerrero con Michoacán ¿y cuál era el otro estado? Guerrero, Michoacán y Oaxaca, los 3 estados, hicieron una banda de música en donde son 40 y tantos niños que están aprendiendo a tocar. Ahorita están celebrando la Guelaguetza y todo aquello, y entonces hubo una muestra gastronómica en la Ciudad de México y se llevaron esos niños para allá. Inclusive entrevistaron a algunos de los niños. El niño decía que tenía un violín y que desde que él toca el violín, su abuelito se acerca con él y platica con él y le pide que le toque la música, y que los otros niños le dicen que qué bonito y que ellos también quieren estar en la banda. Y entonces fíjate cómo la música cambió el entorno y la manera de pensar de estos chiquitines. También hay por ahí un experimento que se hizo en un asilo de ancianos, en donde algunos ancianos que ya se sentían sin ánimos de nada, no querían hacer nada, no les interesaba seguir viviendo, cuando les pusieron música, se pararon a bailar, y alguno de ellos hasta inclusive sabía tocar el piano, y les dio una nueva ilusión en la vida. Aliméntate bien, es la siguiente recomendación. Come 5 veces al día, toma 3 comidas fuertes y dos ¿cómo se dice? Entre comidas, 2 tipo lonche de algo sencillo para que tu metabolismo esté trabajando todo el día. Y arréglate para verte siempre bien. Resulta que este experimento se empezó a hacer con 700 personas, ahorita se está haciendo en la actualidad con alrededor de 1000 personas. Así que siguen haciéndolo y pues ahí están los jóvenes trabajando. Después de todas estas recomendaciones y todo esto, lo que se descubrió, y el meollo de todo esto, es que el que tiene relaciones de calidad, relaciones interpersonales de calidad con los demás, es el que es realmente feliz. Entonces hay que seguir estas recomendaciones que estábamos leyendo, pero también hay que tener buenas relaciones con las demás personas, vivir en paz y con los demás y con uno mismo, y eso es lo que realmente nos da la felicidad. ¿Cómo ves este estudio, Juanito? Qué interesante, ¿no? Bueno, en primer lugar, el estudio está interesante, pero ¿en qué consiste ser felices? En sentirse satisfecho. Satisfechos. Ajá, sentirte agradecido, en sentirte contento, en darle felicidad a los demás. Realmente, para ser feliz necesitas darle felicidad a los demás. Y saber que esta vida es pasajera, es una oportunidad para hacer algo, pero no es el cielo, no es eterna, no, tampoco tengas pánico de que llegue la muerte, pues cuando llegue ya llegó, a todos nos va a llegar, a todos les ha llegado. Y así será tu espíritu tranquilo, esperando, pero teniendo lo necesario, teniendo satisfacciones. Yo estaba pensando, mientras tú leías eso, señora, que te pasaste quién sabe cuánto tiempo resumiéndolo, se te veía tu cara de satisfacción, pero estaba yo pensando, si hicieran una encuesta a unas gallinas, ¿qué les haría a las gallinas felices? Pues, el maíz, la alfalfa, tener agüita. Sus maíces, ajá, su maíz. Ajá. Y no estar con miedos de que venga un perro y se las coma o cosas así. Así es. Pero fíjate que mucha gente busca la felicidad como si fuera una gallina. La felicidad como si fuera un lobo. No, busca la felicidad como lo que eres. Como dice ahí un punto, es ser asertivo. Es decir, lo que es, no le des más vueltas. Yo creo que son tantos puntitos tan sencillos, pero que los vas a tener que repetir, señora, si Dios nos da vida, varias veces, no todos en bola, unas veces 3, otras veces 4 y así, para que nos vayan entrando. Hace rato que decías el desayuno, que no falte el desayuno, pero si te fijas, decías que especialmente de hierbas, especialmente de
de verduras, así es. Ajá, de Bueno, verduras y frutas verdes. Aquí en Tijuana hay que levantarle un monumento al burro, a los burritos. ¿Por? Pues burritos de frijol, burritos de Ah, huevo, burrito de yo quién pensé que a sabe los qué. animalitos. Y el Ajá. montón de gentes que se va a su trabajo, corre y corre, pero que en el camino se come sus 2 burritos o se los lleva preparados o lo que sea. Ajá. Lástima que no sea verdura y no sea fruta, que sería lo óptimo, pero por lo menos no deja su desayuno sin hacer nada. ¿No es cierto? Es cierto, Juanito. Bueno, ya no te digo cosas raras que se me ocurren, pero sigue tratando de que cada 8 días recuerdes 3, 4 cosas nada más Ajá. de lo que nos hace estar más felices. Muy bien. Yo quiero cerrar el programa con una lectura que es muy breve porque ya casi se nos terminó el tiempo. Se llama El valor de una sonrisa. No cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes la reciben sin empobrecer a quienes la dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos, pero su recuerdo dura para siempre. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin ella, y nadie es tan pobre que no pueda enriquecerse por sus beneficios. Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios, y es la contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes, y es el mejor antídoto contra las preocupaciones. Pero la sonrisa no puede ser comprada, ni pedida, ni prestada, ni robada, porque es algo que no rinde beneficio a nadie, a menos que sea brindada espontánea y gratuitamente, porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien ya no le queda ninguna para dar. Qué hermosa reflexión, qué sencillo realmente, fíjate todo el valor de una sonrisa. Así que quedémonos con esta imagen, con este sabor en la boca, para que durante esta semana regalemos muchas sonrisas. Que Dios los bendiga, los invitamos a que continúen en la programación de Monte María Radio y los invitamos a que sea una semana llena de felicidad. Hasta la próxima. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.